Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Herrero. La verdad que es un auténtico placer, como siempre y como en otras ocasiones, volverme a encontrar con todos vosotros. Bien, vamos a empezar hoy un ciclo que va a durar hoy lunes y el lunes de la próxima semana, francamente interesante. Fijaros, hemos estado durante todo este año hablando de diferentes materias, ¿no? Muchas materias relacionadas con el mundo de la comunicación y luego su aplicación en otras disciplinas como el mundo de la venta o el mundo de las relaciones, ¿no? Profesionales en general, ¿no? Pues bien, fijaros, yo creo que empezamos hoy el próximo lunes, un ciclo quizás de la materia o una de las materias más complejas con las que realmente nos podemos enfrentar, ¿no? En el día a día de nuestra vida profesional, ¿no? Que es todo aquello que tiene que ver con el mundo del liderazgo. Y por eso, y por lo sumamente complejo que es la materia, sería evidentemente muy pretencioso por nuestra parte, o por mi parte en este caso, pretender que en un ratito esta tarde y otro la próxima semana realmente pudiéramos abundar demasiado sobre una materia que, como os digo, es extremadamente compleja. Pero fijaros, nuestro objetivo de esta tarde es sobre todo abrir un pequeño espacio a la reflexión, trabajar y compartir con vosotros una serie de ideas que después podáis trasladar a vuestra reflexión personal y que desde ese pequeño espacio de reflexión que iniciamos aquí, que seguro que luego vais a poder continuar vosotros en vuestra intimidad o particularmente podáis luego llevarlo y pasarlo a la acción con una serie de propuestas que os vamos o que voy a intentar trasladaros tanto hoy como el próximo lunes. La estructura de la sesión será como es habitual. Primero habrá durante 40 minutos, 45 minutos máximo, haré una pequeña exposición donde os trasladaré los fundamentos y los conceptos más importantes y los conceptos esenciales. Después haremos una pequeñísima pausa para que después, como siempre, los protagonistas seáis vosotros y podamos compartir juntos vuestras sugerencias, vuestras inquietudes o vuestras preguntas. Estaré a partir de ese momento a vuestra disposición para todo lo que deseéis o estiméis oportunos. Fijaros, hemos titulado este ciclo Liderándonos para liderar, ¿no? Y en concreto este webinar con el que arrancamos y con el que iniciamos hoy, le hemos dado en llamar primero liderarse y luego liderar. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero no lo es. Parece un juego de palabras, pero realmente no lo es. Realmente hay toda una significación importante o importantísima detrás de ese título, ¿no? Y de lo que realmente pretende trasladar, ¿no? Leí hace algún tiempo, y no recuerdo exactamente ni dónde ni a quién se lo oí, pero sí que es verdad que la frase se me quedó muy grabada, alguien que decía que el éxito externo solo llega después del éxito interno, ¿no? Fijaros, esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene mucho que ver con buscar nuestro éxito, entre comillas éxito, siempre es un término relativo, interno, para luego intentar llegar al éxito externo, ¿no? Muchas veces intentamos empezar la casa del liderazgo, entre comillas la palabra casa, intentamos construir la casa del liderazgo desde el tejado. ¿Por qué? Porque bien es verdad que bien por nuestra trayectoria profesional o bien porque decidimos convertirnos en emprendedores de alguna actividad profesional o empresarial, nos vemos obligados a afrontar el liderazgo. El liderazgo no solamente de personas, que también y que es muy importante, sino el liderazgo de proyectos, el liderazgo de organizaciones o el liderazgo muchas veces de intentar tangibilizar un sueño, ¿no? en algún momento determinado. Y eso no es fácil. Y eso no es fácil sobre todo si antes no hemos hecho un trabajo previo que nos posicione en no empezar esa casa por el tejado, sino empezarla por donde parece razonable que hay que empezarla, ¿no? Que es empezarla por los cimientos, empezarla por abajo, ¿no? Y ese trabajo previo de cimentación, ese trabajo previo de empezar las cosas por donde realmente hay que empezarlas, es en el mundo del liderazgo eso que tiene que ver con el primero ser capaz de liderarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa liderarnos a nosotros mismos? Bueno, pues significa algo tan extremadamente importante para cada uno de nosotros como ser capaces de conocernos, que no es fácil, nos conocemos, pero no es fácil. Y en segundo lugar, ser capaz de realmente marcarnos unos objetivos que en cierta manera nos permitan tener la sensación o tener la constatación más precisa de que lo que hacemos está orientado a lo que realmente deseamos hacer. Y esto no es fácil, porque muchas veces al final el devenir de la vida nos lleva permanentemente a pensar que son otros los que dirigen nuestra vida o que son otros conceptos, otras situaciones, otros quienes realmente nos están llevando por donde queremos o por donde estamos yendo y no por donde realmente estamos queriendo ir. Por lo tanto, dedicaremos fundamentalmente hoy, la sesión de hoy, a esto.
intentaremos un poco reflexionar juntos, os decía que ese era el primer gran objetivo, reflexionar juntos sobre cuáles son los fundamentos que en cierta manera nos pueden ubicar en una aproximación al hecho de liderarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y por tanto estar perfectamente preparados para dar el siguiente paso, ¿no? Que será el de liderar otras cosas, otros proyectos, liderar organizaciones o liderar a otras personas con la complejidad añadida que esto tiene. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los objetivos que nos proponemos? Fundamentalmente dos, aparte de ese que os he dicho tan esencial y tan importante como el de la reflexión o como el de abrir este espacio para la reflexión. En primer lugar, analizar la importancia del liderazgo personal para poder afrontar el liderazgo de otros. Lo hemos dicho en este preámbulo, en esta breve introducción, y es esencial, es empezar esa casa por donde realmente la tenemos que empezar. No podemos liderar a otros, no podemos liderar organizaciones si no somos capaces previamente de liderarnos a nosotros mismos desde el más profundo conocimiento de nosotros mismos. En segundo lugar, conocer y analizar herramientas orientadas al autoconocimiento y al desarrollo personal y profesional. También sería muy pretencioso pensar que en estos 40 minutos que vamos a poder compartir juntos podamos ver muchas herramientas, pero sí que es verdad que yo creo que también nos podemos fijar como objetivo revisar algunas de ellas o posicionar algunas de ellas de tal manera que os permitan después profundizar sobre ellas e intentar aplicarlas en vosotros mismos. Bueno, pues serán estos dos objetivos más el primero que hemos dicho de buscar ese espacio para la reflexión, los objetivos que realmente nos ocupen durante los próximos minutos. Fijaros, nos ha parecido interesante, me ha parecido interesante empezar con algo que nos traslada Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, como algo que tiene mucho que ver con eso de lo que vamos a hablar esta tarde. Bueno, yo no descubrimos obviamente a Stephen Covey, cuando yo creo que probablemente será una de las personas más ilustres y por supuesto uno de los mayores especialistas en materias de este tipo y otros muchos, ¿no? Pero es verdad que en este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que os recomiendo, si alguno no lo habéis leído, que lo leáis, porque es un libro del que realmente se pueden extraer múltiples ideas realmente profundas, ¿no? Que nos invitan a la reflexión y al conocimiento. Pues bien, este libro, os lo posiciono para los que quizás no lo conozcáis, trabaja precisamente este concepto, el de primero liderarse para luego liderar desde otra perspectiva. Él lo trabaja y lo desarrolla desde la perspectiva de la victoria privada y la victoria pública, ¿no? Dice Stephen Covey de una manera magnífica, y lo describe magníficamente en su libro, que la victoria pública, entendiendo por victoria pública todo aquello que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás, como que si tuviéramos que resumirlo de alguna manera, se resumiría en aquello de lograr construir relaciones personales y profesionales eficaces. Bien, pues eso que él denomina la victoria pública, tiene una antesala importantísimo, tiene un primer paso importantísimo que muchas veces desconocemos o que muchas veces no aplicamos porque nos gusta ir directamente a aquello que pensamos que es donde están los resultados, ¿no? Que es la victoria pública. Pues bien, esa antesala a la victoria pública es lo que él denomina la victoria privada. Y diréis, ¿y qué es la victoria privada? Pues fijaros, la victoria privada es todo aquello que tiene que ver con uno mismo. Es todo aquello que tiene que ver con uno mismo. Y me ha parecido muy interesante iniciar esta charla precisamente utilizando estos 3 hábitos de la victoria privada de Stephen Covey, casi como columna vertebral o como marco de referencia de todo eso que quiero contaros en estos próximos minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que de una manera extraordinariamente inteligente y extraordinariamente brillante, Stephen Covey ubica muy bien a través de estos 3 hábitos lo que realmente se convierte en una victoria privada, lo que realmente se convierte en eso que en nuestro título del webinar hemos dado, primero liderarse uno a uno mismo. Fijaros, él habla de 3 hábitos, porque el libro habla de 7 hábitos que nos vuelven altamente efectivos, y estos 3 primeros son los que se refieren precisamente a eso, a la parte de la victoria privada. Fijaros, el primero habla, y os aparecen en la presentación tal cual los define él, aunque yo a partir de este momento los voy a matizar y los voy a dar una interpretación un poco más personal mía, pero para seguir manteniendo el esquema que él utiliza, fijaros, él habla de un primer hábito que es el de ser proactivo, él habla de un segundo hábito que es el de empiece con un fin en mente, y él habla finalmente de un tercer hábito que es el de establezca primero lo primero. Fijaros, si tuviera que ponerle una etiqueta a cada uno de esos hábitos, la etiqueta que le pondría al hábito 1, al de ser proactivo, sería el de la etiqueta de actitud.
La proactividad, como veremos ahora a continuación, tiene que ver con la actitud. Es una cuestión absolutamente actitudinal, ¿no? Y es casi el punto de partida. El segundo hábito, que él define como empiece con un fin en mente, sería, dicho de una manera mucho más obvia y mucho más sencilla, y si la tuviéramos que etiquetar, estaríamos hablando de tener un objetivo, de tener claro qué es lo que buscamos, de tener claro cuál es nuestro destino, para saber qué camino es el que tenemos que recorrer, ¿no? Por tanto, sería el del objetivo, ¿no? Y en tercer lugar, el de establecer lo primero, tendría mucho que ver con la tarea, tendría mucho que ver con ese camino que tenemos que recorrer para llegar a ese destino que hemos marcado en nuestro segundo hábito, que sería el hábito de identificar cuáles son nuestros objetivos. Por lo tanto, si tuviéramos, como os decía, que poner tres grandes etiquetas a estos tres elementos, sería el hábito 1, el de ser proactivo, sería la etiqueta de la actitud. El hábito 2, el de empezar con un fin en mente, sería el hábito de la estrategia. Tener una estrategia es tener un objetivo. Tener una estrategia es tener un objetivo. Y el tercer hábito, el que él denomina establecer lo primero, sería la etiqueta de lo táctico, aquello en lo que desmenuzamos la estrategia para ser capaces de recorrer ese camino que finalmente nos lleve a los resultados que realmente buscamos. Este posicionamiento que hace Stephen Covey con estos tres hábitos es absolutamente genial, porque marca las tres situaciones por las cuales podemos enfrentarnos a un determinado proyecto: la actitud, el tener claro hacia dónde vamos, la estrategia, y lo que realmente tenemos que hacer para lograr esos resultados, que sería el hábito 3. Por lo tanto, fijaros, nos marca lo que tenemos que hacer y además nos marca el orden, nos marca la ruta. Nos marca que en primer lugar tenemos que tener la actitud, que en segundo lugar tenemos que tener el objetivo y que en tercer lugar tenemos que tener claro todos y cada uno de los pasos que tenemos que dar para llegar a esos resultados. Fijaros, yo en mi labor, nos conocemos de otros webinars, en mi labor como instructor, como formador en materias de liderazgo, de comunicación y de este tipo de materias, y en mi otra labor como coach, en procesos de coaching, identifico y me encuentro con muchísimas personas a las que, sobre todo desde la perspectiva del coaching, trabajo en ayudarles a desarrollar algún objetivo profesional que tengan en marcha. Descubro cómo muchas veces lo que falla en las empresas o lo que falla en las personas es precisamente no tener claro que son exactamente igual de esenciales cualquiera de estas tres situaciones, cualquiera de estos tres hábitos, pero que en muchos casos ya no solamente es importante que estén los tres, sino que además tienen que aparecer en este mismo orden. Porque para emprender o para iniciar cualquier actividad tenemos que partir de lo que es el motor de todo eso, que es la actitud, que aquí la hablamos, la materializamos en lo que es la proactividad, que tenemos que tener claro hacia dónde vamos para tener una estrategia y que en segundo lugar eso tenemos que ser capaces de desmenuzarlo. Encuentro con mucha gente, desgraciadamente con muchas empresas, que en muchos casos la rutina, el día a día, la falta de visión en algún momento determinado les lleva a estar focalizados en la tarea única y exclusivamente, no teniendo claro hacia dónde van o hacia dónde no van, ¿no? Fijaros, ni que decir tiene en muchos casos como el problema en muchas organizaciones o en muchas personas no es un problema de no tener objetivos o de no tener claro qué tengo que hacer para lograr el objetivo, sino puede ser una cuestión absolutamente actitudinal, ¿no? Y en otros muchos casos con lo que te encuentras es con que la gente tiene muy claro hacia dónde va y tiene la actitud, pero no sabe la parte táctica, no sabe en qué tareas tiene que dividir ese camino para realmente lograr los resultados. Por lo tanto, cuando digo que es absolutamente genial este posicionamiento, es que lo creo con convicción y lo creo firmemente, porque marca aquellos tres elementos que tienen que estar presentes en cualquier persona que quiera liderarse o que quiera liderar a otros. Y además, en este orden, hábito 1, hábito 2, hábito 3, se marca además la hoja de ruta, el camino y la secuencia por la cual nos podemos aproximar a eso que realmente estamos buscando. Fijaros, desde esta columna vertebral, desde este marco de referencia que hemos creado a partir de los tres hábitos que hemos tomado prestados del fantástico libro de Stephen Covey, del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a ver de qué manera estos tres hábitos o estos tres conceptos, la actitud, la estrategia y la parte más táctica, la podemos empezar a aplicar en uno mismo, ¿no? Que, como veremos a continuación, no es fácil porque además la rutina, el día a día, lo que realmente nos agobia continuamente, nos hace muchas veces salirnos de ese camino en el que al final muchas veces empezamos a dar vueltas sobre el mismo punto sin avanzar, ¿no? Pero muchas veces no tenemos la capacidad de darnos cuenta que no estamos avanzando, ¿no? Y a través de un ejercicio de reflexión o a través de herramientas como el coaching o otro tipo de herramientas, muchas veces alguien nos vuelve a ubicar en el camino por el que realmente tenemos que seguir, que no es el que te digan otros, sino es el que realmente cada uno
uno de nosotros queramos llegar y deseemos lograr. Vamos a continuar, fijaros.